Bienvenidos nuevamente a la asignatura Estructuras Aeronáuticas. En esta clase trataremos sobre los elementos y las superficies de control de vuelo. Se define como elementos de control o mando de vuelo a todo aquel mecanismo o elemento que está integrado en una aeronave y que permite accionar y darle movilidad a la superficie de control, para de esta manera variar la orientación y la maniobra de vuelo o los virajes en el avión. Para ello, y como vimos en una clase anterior, debemos recordar lo que son los ejes del avión y los movimientos que se pueden realizar alrededor de los mismos. Tenemos en primer lugar, recordando, el eje longitudinal, que va desde la punta de la nariz hasta la cola o el final de la cola del avión. El eje transversal, que va de una punta del semiala izquierdo a la otra punta del semiala derecho. Y el eje vertical, que atraviesa en un punto imaginario el avión y en el punto de intersección de los ejes longitudinal y transversal, donde teóricamente se concentra el peso del avión o el centro de gravedad del avión. Alrededor de estos tres ejes, entonces decíamos que ocurren tres movimientos posibles. Alrededor del eje longitudinal, el movimiento de alabeo, donde una ala sube y la otra baja. Alrededor del eje transversal, el movimiento de cabeceo, para bajar o subir la nariz o picar y elevar la nariz del avión o el morro del avión, como en algunos casos también le dicen. Y por último, el eje vertical, alrededor de cuyo eje se produce el movimiento de guiñada. Estos tres movimientos se deben hacer de forma sincronizada para que la aeronave se mantenga en un correcto nivel de vuelo y tanto la tripulación como los pasajeros que van en el mismo sientan en lo mínimo posible los efectos de estas maniobras. Podemos entonces definir la superficie de control como aquellos elementos o partes móviles del avión que son actuados a través de los elementos de control y que permiten modificar la condición de vuelo o la orientación de vuelo de una aeronave. Estas superficies de control son principalmente clasificadas en dos, en superficies de control primarias y superficies de control secundarias. Las superficies de control primarias son aquellas que actúan directamente sobre los ejes del avión y son el timón de profundidad, que actúa sobre el eje longitudinal, los alerones, que actúan sobre el eje lateral, y el timón de dirección, que actúa sobre el eje vertical. Tenemos en cambio las superficies de control secundarias, que son principalmente elementos hipersustentadores o que permiten un aumento en la velocidad de entrada en pérdida o disminuyen la capacidad de separación de la capa límite de aire sobre la superficie de sustentación. Estas superficies de control secundaria actúan principalmente en algunas condiciones o fases de vuelo donde así se requieran, y son los flaps, los frenos aerodinámicos o spoilers, las ranuras de borde de ataque o slap y las aletas compensadoras o compensadores. Es importante aclarar aquí entonces que los elementos de control son aquellos elementos o instrumentos que actúan y permiten movilizar la superficie de control. Los elementos de control entonces son el bastón de mando, el volante o timón de dirección y los pedales. Y las superficies de control entonces son las partes móviles
como las que ya mencionamos anteriormente. De tal manera que podemos entonces mencionar que alrededor del eje longitudinal ocurre el movimiento del alveo y este se produce a través de una superficie de control denominada alerón, el cual está ubicada en la parte extrema de las alas del avión, hacia las puntas del mismo, pues esto permite que haya mayor momento con respecto al eje longitudinal y la maniobrabilidad de la aeronave en el movimiento del avión. Igualmente, alrededor del eje transversal, o también conocido como lateral, ocurre el movimiento de cabeceo, el cual se ejecuta por medio de los elevadores o timón de profundidad, los cuales están ubicados en el empenaje, en el estabilizador horizontal en este caso. Y por último tenemos alrededor del eje vertical el movimiento de guiñada, el cual se efectúa por el movimiento del timón de dirección, el cual está ubicado en estabilizador vertical. Veamos entonces cómo actúan los elementos de control y las superficies de control de vuelo en una aeronave. Para ello utilizaremos la siguiente animación, donde podemos ver representados la superficie de control de vuelo, los alerones, elevadores y timón de dirección, y los elementos de control de vuelo, que son el bastón de mando o volante y los pedales. Si lo que se quiere hacer es un viraje hacia la izquierda, simplemente se mueve o se gira el volante o bastón de mando hacia la izquierda, lo que va a ocasionar que el alerón izquierdo suba mientras que el alerón derecho baja, lo que genera una disminución en la sustentación del semiala izquierda y un aumento en la sustentación del ala derecha, permitiendo el viraje hacia la izquierda. Como podemos ver, los alerones actúan de manera inversa, es decir, cuando un alerón sube, el otro baja. Igualmente, si lo que se quiere hacer es un viraje hacia la derecha, se gira el volante o el bastón de mando hacia la derecha, lo que va a ocasionar que el alerón derecho suba, mientras que el alerón izquierdo baja, generando pérdida de sustentación en el ala derecha, en el semiala derecha, y aumento de la sustentación en el semiala izquierda, ocasionando el viraje hacia la derecha. Estos virajes o maniobras de vuelo se deben hacer de manera sincronizada, en este caso, con el timón de dirección al momento de hacer el viraje. Para ello, el piloto actúa sobre los pedales, que es el elemento de control de vuelo del timón de dirección. Si lo que queremos hacer entonces es un viraje hacia la izquierda, simplemente se presiona el pedal izquierdo, lo que va a ocasionar que el timón de dirección se desplace hacia la izquierda y la cola del avión se mueva hacia la derecha en un movimiento de guiñada. Igualmente, si lo que queremos hacer es un viraje hacia la derecha, presionamos el pedal derecho, lo que va a ocasionar que el timón de dirección se mueva hacia la derecha y la cola del avión haga un movimiento de guiñada hacia la izquierda. Para hacer este tipo de maniobra de viraje de manera sincronizada se utiliza un instrumento que va en la cabina del avión que se llama indicador de giro o giro sincronizado, conocido también por su nombre en inglés, Turn Coordinator. Este instrumento va a permitir verificar que la maniobra de viraje se está haciendo de manera sincronizada. De no hacerlo así, el avión va a tender a derrapar, lo que va a ocasionar una sensación no apta o no acorde en vuelo para la tripulación, para los pasajeros e inclusive
si hay carga, va a hacer que la carga se desplace. Además de generar otras situaciones que no son correctas o no son adecuadas para la estructura del avión. Por último, tenemos el movimiento de cabeceo, de ascenso o descenso o de picada del avión, el cual se hace a través del elemento de control bastón de mando o volante de mando que actúa sobre el timón de profundidad. En este caso, si lo que queremos es ascender, simplemente alamos el bastón de mando o el volante de mando o la palanca de mando hacia nosotros, lo que va a ocasionar que el timón de profundidad, los timones de profundidad suban y se pierda sustentación en el estabilizador horizontal, ocasionando una condición de ascenso o de elevación de la nariz. Si lo que queremos es que el avión baje o entre en picada o baje la nariz, le empujamos el bastón de mando o volante de mando hacia adelante, lo que va a ocasionar que el timón de profundidad baje y se genere mayor sustentación en el estabilizador horizontal, bajando la nariz del avión y entrando en una condición de vuelo de descenso. Veamos entonces cómo actúan estos elementos de control individualmente. Si lo que quiero es subir la nariz del avión o entrar a una condición de ascenso, debo entonces alar el bastón de mando o la palanca de mando hacia atrás, lo que va a generar que el timón de profundidad suba, creando una disminución en la sustentación de el estabilizador horizontal y bajando la cola del avión. Al bajar la cola del avión, la nariz del avión sube, subiendo, creando una condición de vuelo de ascenso. Igualmente, si lo que quiero es descender, empujo el bastón de mando hacia adelante, lo que va a ocasionar que el timón de profundidad baje, generando una condición de aumento en la sustentación en el estabilizador horizontal. Al aumentar la sustentación en el estabilizador horizontal, la cola del avión sube y la nariz del avión baja, entrando en picada o en condición de descenso. En el caso de los alerones, entonces tenemos igualmente, y como mencioné en las diapositivas anteriores, que funcionan de manera inversa. Es decir, cuando el alerón izquierdo baja, el alerón derecho sube. Igualmente, cuando el alerón derecho baja, el alerón izquierdo sube. Si lo que quiero hacer entonces es un viraje hacia la izquierda, al girar el volante o el bastón de mando hacia la izquierda, va a ocasionar que el alerón izquierdo va a subir y el alerón derecho va a bajar, generándose una mayor sustentación en el ala derecha y una pérdida de sustentación en el ala izquierda, lo que va a ocasionar el movimiento de alabeo en el eje longitudinal hacia al ala izquierda o hacia la izquierda y un viraje hacia la izquierda. Igualmente funciona cuando queremos hacer un giro o un viraje hacia la derecha. Este movimiento entonces se conoce como alabeo y funciona a través de el volante que generan un movimiento en la superficie de control conocido como alerones. En el caso de la guiñada, el movimiento de guiñada se hace a través de los pedales. Los pedales actúan sobre el timón de dirección, que está ubicado en el estabilizador vertical. Si lo que quiero hacer es un viraje hacia la izquierda, eso debe complementarse con una guiñada hacia la izquierda. Para ello presiono el pedal izquierdo, lo que va a ocasionar que el timón de dirección se mueva hacia la izquierda. Ese movimiento va a generar una fuerza que va a empujar la cola del avión hacia la derecha y la nariz del avión hacia la izquierda, complementando el movimiento de guiñada. Igualmente, si lo que quiero hacer es un movimiento hacia la derecha o un giro hacia la derecha, presiono el pedal derecho,
lo que va a ocasionar que el timón de dirección se mueva hacia la derecha y la cola del avión se mueva hacia la izquierda, ocasionando que la nariz del avión se desplace hacia la derecha, complementando el movimiento de guiñada hacia la derecha. Tenemos ahora un elemento sumamente importante en todas las aeronaves, que es el tren de aterrizaje. Es una de las partes fundamentales también del avión que ya mencionamos. El tren de aterrizaje está compuesto por un sistema, y es de hecho un sistema entre los varios sistemas que existen en el avión, que pueden ser sistema de propulsión o sistema de motores, sistema hidráulico, sistema eléctrico, sistema de comunicaciones, sistema de navegación. Existe también un sistema que se llama sistema de tren de aterrizaje o sistema de aterrizaje. El tren de aterrizaje está compuesto, dependiendo del tipo de aeronave o de la superficie donde se vaya a posar el avión, en ruedas, flotadores o esquí. En este caso hablaremos de el sistema de tren de aterrizaje rodante o de ruedas, el cual está conformado por un tren principal, que es el que está a lo largo, pudiera estar adosado a las alas del avión, al ala izquierda y al ala derecha. En algunos casos inclusive está en el fuselaje, pero normalmente en casi todos los aviones vienen acoplados a las alas, y este tren de aterrizaje, dependiendo si es un tren de aterrizaje retráctil o no, se oculta dentro de las mismas. Igualmente, el otro tren de aterrizaje es el tren de nariz, que es el que permite maniobras en tierra para hacer los giros de los aviones en las diferentes pistas de despegue o de aterrizaje. Entonces, como les decía anteriormente, los trenes de aterrizaje pueden ser o fijos o retráctiles. El tren de aterrizaje fijo se utiliza en aeronaves pequeñas como la Cessna, el Piper y algunas otras aeronaves pequeñas, donde el tren de aterrizaje permanece fijo al fuselaje. Fíjense bien que, como les decía anteriormente, normalmente el tren de aterrizaje está acoplado a las alas. El tren de aterrizaje principal, en este caso, este tren de aterrizaje principal va adosado al fuselaje y es un tren un tren de aterrizaje fijo, pues no permite ocultarse dentro del mismo y permanece en vuelo también en esa posición. A diferencia del tren de aterrizaje retráctil, que a través de un sistema hidráulico o inclusive mecánico, dependiendo del tipo de avión, él se oculta dentro del fuselaje y guarda los trenes para permitir una mayor aerodinámica durante el vuelo. Este tipo de aterrizaje se utiliza en aeronaves que alcanzan mayores velocidades y de mayor tamaño inclusive. Por la posición del tren de aterrizaje también podemos clasificarlo en tren de aterrizaje convencional, conocido como patín de cola, y tren de aterrizaje triciclo. El tren de aterrizaje de patín de cola es aquel que tiene un tren principal, generalmente adosado a los planos del avión o al plano del avión, y un tren de cola o patín de cola que va en el empenaje del mismo. Y el tren de triciclo, que es el más común de ver en las épocas actuales. Ya poco se usa el tren de convencional o patín de cola. Los aviones más modernos utilizan casi siempre aviones tren de aterrizaje de triciclo, como el que vemos en la figura, donde hay un tren principal y una rueda de nariz.
Por último, los trenes de aterrizaje también se clasifican según la superficie de contacto con el terreno, con la tierra, ya sea con tierra, con agua o con otras superficies como nieve. En este caso, el tren de aterrizaje puede ser de tipo rodante, con flotadores o con patín, tal cual como que es muy característico en los helicópteros. El tipo rodante para aterrizar o despegar en superficies sólidas, eh, el tipo flotadores para acuatizar o amarizar en agua y el patín que lo utilizan sobre todo los helicópteros, pero que también aeronaves que despegan o aterrizan en superficies como la nieve y utilizan este tipo de tren adaptado para esa superficie. En cuanto a la forma de planta, podemos tener diferentes configuraciones dependiendo de la envergadura del avión. Aviones como el Airbus 380, como el Boeing 757 utilizan aviones de tren triciclo en línea de 3 o tren multiciclo, mientras que aeronaves de baja envergadura, más pequeñas, utilizan normalmente tren triciclo convencional o tren triciclo con rueda de nariz. Esto va a depender entonces del peso de la aeronave, la envergadura de la aeronave y su tamaño. Con esto finalizamos la asignatura. Ha sido un placer trabajar con ustedes y servir de instructor en esta materia. Hasta una próxima oportunidad.